Buenos días para todos. El día de hoy vamos a presentar los avances de nuestra investigación, el cual se titula Impacto secundario a la pandemia de COVID-19 sobre el aprendizaje en los estudiantes de las ciencias de la salud, una revisión de literatura, presentado por Angie Catherine Díaz, Fernando Torres, María Fernanda Gutiérrez y quien les habla Juan Ángel Navarro. Tutor Clara Inés Pedreros. Iniciaremos con el marco de referencia haciendo un breve resumen del estado de arte. En Ginebra, el 11 de marzo del 2020, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Adhanom, anunció que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 es declarada como una pandemia, que a lo largo ha influenciado profundamente en todo desde perspectivas multidimensionales por su rápida propagación y letalidad que están demostrado ser más altas que en epidemias anteriores debido al elevado número de viajes internacionales y movimientos de la población. Una de estas perspectivas que fue particularmente afectada fue la forma en que estudiamos, de pasar de presencialidad a llegar a su interrupción. En particular, debido a las preocupaciones por el bienestar de los estudiantes, las escuelas de medicina y enfermería suspendieron la educación en el aula, las rotaciones clínicas y llevando al cierre de instituciones educativas en todo el mundo. Aproximadamente 100 a 191 países fueron afectados y a más de 1.570 millones de estudiantes, según datos de la UNESCO, llevándonos a la virtualidad, lo que después se fue viendo como la nueva normalidad durante estos tiempos. En nuestra descripción del problema, la pandemia genera un impacto a nivel educativo del área de la salud, siendo necesario decidir cómo continuar la formación de los futuros profesionales, donde se ha desplegado múltiples soluciones educativas, todas ellas basadas en la educación a distancia para darle cumplimiento al currículum con uso de encuentros sincrónicos mediados por las TIC y medidas de bioseguridad en encuentros presenciales en entornos simulados. Esto nos lleva a buscar información con respecto a si estas nuevas estrategias de aprendizaje donde los estudiantes han tenido que pasar a un modelo en el que deberán involucrarse libre y voluntariamente a su aprendizaje, tiene un impacto en el aprendizaje significativo, ya que en lo que hemos revisado los investigadores han comenzado a abordar las necesidades educativas del cómo aprenden, cuáles son las principales preocupaciones y temores de los estudiantes en relación con la pandemia, dejando a un lado el que aprenden, llevando a los investigadores de este trabajo a formularse la siguiente pregunta. Esta es la estructura de nuestra pregunta de investigación. Quedando nuestra pregunta de investigación de la siguiente manera. ¿Cuál es el impacto secundario a la pandemia de COVID-19 sobre el aprendizaje en los estudiantes de la ciencia de la salud? Revisión de literatura. En nuestra justificación a nivel social, la pandemia ha originado una transformación del sistema educativo y en las conductas de aprendizaje, lo cual se ve evidenciado en el cambio de las dinámicas y estrategias de enseñanza, originando procesos adaptativos para el uso de las TIC, contribuyendo con el desarrollo de los procesos de habilidades clínicas para así tener profesionales capacitados que solucionen problemas. A nivel teórico, el aprendizaje se vio afectado por desconocimiento de la virtualidad. Tejedor asocia el cambio de la virtualidad con un incremento de la carga lectiva de las materias, sumado a una menor concentración en las clases, con alteración de los entornos de aprendizaje autónomo y con perspectivas tanto positivas como negativas, sumado a diversos factores personales. Y a nivel disciplinar, el encuentro virtual sincrónico fue bien recibido por parte de los estudiantes, ya que se encontraron ventajas como el ahorro y mayor utilidad del tiempo y mayor interacción con profesores y estudiantes, como también desventajas como problemas metodológicos, problemas tecnológicos y de conexión y de comportamiento por distractores durante las sesiones educativas, exámenes en línea y trabajo en grupo. El objetivo general es identificar el impacto secundario de la pandemia de COVID-19 sobre el aprendizaje en los estudiantes de ciencias de la salud con una revisión de literatura. Objetivos específicos: realizar una revisión integradora de la literatura que describa el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el aprendizaje de los estudiantes de la ciencia de la salud. Segundo, identificar cuáles fueron los factores que han contribuido al logro del aprendizaje secundario a la pandemia del COVID-19. Tercer objetivo, describir cuáles fueron las experiencias de aprendizaje en el desarrollo de las actividades académicas vividas por los estudiantes durante la pandemia
Y cuarto, identificar cuáles fueron los logros y dificultades de aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia. Dentro del marco conceptual encontraremos los conceptos más relevantes de nuestra investigación. Los conceptos que abordaremos serán aprendizaje, tecnología de la información y la comunicación, estudiantes del área de la salud. También SARS-CoV-2 y pandemia. En nuestro marco teórico nos centramos en las siguientes temáticas. De las primeras temáticas que abordaremos será aprendizaje, donde Sechenov nos dice que no hay una definición de aprendizaje ya que la persona está en la capacidad de reflexionar. Dojak, que nos dice que es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos, una respuesta y resultados. Y Augusto nos dice que es la adquisición de habilidades y competencias específicas en su entorno. Abordaron factores que influyen en el aprendizaje, según Cobb, y las 4 capacidades básicas que son experiencias concretas, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experiencias activas, que son inherentes al individuo y propias del contexto de aprendizaje. Hablaremos de modelos y teorías de aprendizaje, como es el conductivismo, según Watson, según Bradus y Pavlov. También cognoscitivismo, según Piaget, Ausubel y Gardner. Y hablaremos de la BP como metodología didáctica que, de acuerdo con Dueñas, enfatiza el autoaprendizaje y la autoformación. Otro tema a abordar es el aprendizaje en estudiantes de ciencia de la salud, el cual está enfocado en trabajar en equipos interdisciplinarios, donde Beltrán y colaboradores nos hablan de sus 3 elementos claves y que la experiencia al enfrentarse a una práctica va a generar expectativas e inseguridades en los estudiantes. También hablaremos de los factores que influyen en ciencias de la salud, donde el rendimiento académico durante la universidad es el fruto de la influencia de estos diversos factores y que la influencia de aprendizaje memorístico que no va a permitir un desarrollo de reflexión crítica, de análisis, de síntesis ni de selección de ideas fundamentales, y sobre la adaptación del aprendizaje en ciencias de la salud, que la respuesta más rápida de la mayor parte de las instituciones en el mundo a la llegada de la pandemia fue incrementar el uso del e-learning, y aún se mantiene con dudas con respecto a esa virtualidad, ya que pone en tensión el desarrollo de competencias y su evaluación. Dentro del marco metodológico, el diseño del estudio es de tipo descriptivo con revisión de literatura, donde mediante una revisión rápida de esta vamos a identificar qué estudios se han venido realizando acerca del tema de investigación con fin de darle respuesta a los objetivos de nuestra investigación. En la muestra serán los artículos donde se evidencia el impacto sobre el aprendizaje en tiempos de pandemia en las bases de datos de ProQuest, EBSCO, PubMed y BBS. Vamos a buscar en años de publicación del 2020 al 2021 en idiomas de inglés, español y portugués, y área geográfica todos los continentes. En procedimientos utilizamos los diferentes MESIDES considerados según la pregunta Picot, los cuales se unieron en una bitácora de búsqueda con los operadores booleanos en las diferentes bases de datos. Este es un ejemplo. Para el plan de análisis vamos a identificar el título y leer el resumen, en el cual vamos a verificar que tenga relación con nuestra investigación, descargar el artículo, leerlo y realizar feature rel sintetizando la información, y describir y darle respuesta a los objetivos específicos. En las consideraciones éticas tendremos en cuenta la ley del 2018, disposiciones relativas al derecho de autor y los derechos conexos, y vamos a referenciar en tipo Vancouver. Este es nuestro cronograma de trabajo de desarrollo de propuesta de investigación del semestre 2021, de las actividades que realizamos durante este. Este es nuestro presupuesto para el desarrollo de propuesta de investigación del proyecto, de total de 42.200.000. Nuestras referencias bibliográficas. Gracias.